México, a mediados del siglo XIX, no solo estaba en guerra, estaba dividido en alma y espíritu. Liberales contra conservadores, fe contra reforma, orden contra caos. Y en medio de ese conflicto nacería una figura imposible de encasillar: Juan Chávez. El 4 de julio de 1831, en la hacienda de San Marcos, nació un hijo de dos mundos: una campesina, Ignacia Chávez, y un poderoso hacendado conservador, Juan Dávalos. Un niño ilegítimo entre el poder y el desprecio. Desde joven, Juan fue profundamente devoto. La iglesia no solo era refugio, era identidad. Pero fuera de esos muros era un hijo no reconocido, un hombre que no pertenecía del todo a ningún lado. La sangre y la influencia de su padre lo empujaron hacia una ideología clara. Juan Chávez se convirtió en conservador y, como muchos de su tiempo, rechazó las reformas liberales que buscaban limitar el poder de la Iglesia. Cuando la intervención francesa sacudió al país, Juan Chávez no dudó. Se unió al bando imperial, defendiendo la religión y el viejo orden. Las leyendas cuentan que incluso el emperador Maximiliano I reconoció su valor enviándole una espada. ¿Realidad o mito? En la vida de Juan Chávez, ambas cosas siempre caminaron juntas. El 21 de diciembre de 1863, Juan Chávez alcanzó el poder. Nombrado gobernador de Aguascalientes por designación del general francés Aquiles Bazaine. Su mandato fue breve, pero intenso. ¡Viva la religión! ¡Viva la regencia del imperio! Ese fue su grito, un intento de devolverle a la Iglesia su dominio perdido. Pero el poder que se otorga también se quita. A finales de febrero de 1864, los mismos franceses lo destituyeron. Reemplazado, olvidado, descartado. Y entonces algo cambió. Porque cuando un hombre pierde el poder, puede intentar recuperarlo o puede romper con todo. En uno de los episodios más oscuros, Juan Chávez participó en la captura de José María Chávez, un enemigo ideológico, un acto que selló su lugar del lado más controvertido de la historia. Pero hay una parte de su vida envuelta en sombras. No se sabe exactamente cuándo, pero para la década de 1860, Juan Chávez ya era algo más que un político caído. Era un bandolero. Asaltos en caminos, saqueos en pleno día, ataques en las fronteras de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Nada parecía detenerlo. Se le atribuye la quema del archivo municipal en 1862 y del antiguo Parián en 1863, actos que no solo destruyeron estructuras, sino memoria. Su mayor talento no era atacar, era desaparecer. En 1862, el gobierno le ofreció algo impensable: amnistía. Y por un momento, Juan Chávez dejó de ser enemigo para convertirse en aliado. En 1863, Juan Chávez volvió a lo único que realmente conocía: el crimen, la huida, el poder sin ley. Y mientras su leyenda crecía, también lo hacía algo más: la persecución y la traición que ya caminaban tras sus pasos. Para finales de la década de 1860, Juan Chávez ya no era solo un bandolero, era un símbolo. Un hombre que había sido gobernador, aliado del imperio y ahora
enemigo de todos. Pero incluso las leyendas se desgastan. Años de persecución, noches sin dormir, traiciones acumuladas, comenzaban a cobrar factura. En febrero de 1869, la justicia inició una persecución brutal. 4 días, del 12 al 15 de febrero, sin descanso, sin tregua. Juan Chávez no dormía. Sabía que detenerse era morir. Pero el cuerpo tiene límites. Y después de días de huida, el hombre que siempre escapaba comenzó a quebrarse. La noche del 15 de febrero de 1869, Juan Chávez finalmente se detuvo. No por estrategia, sino por agotamiento. Por primera vez en días, cerró los ojos. Y en ese instante, todo terminó. No fueron soldados. No fue la justicia. Fueron los suyos. Hombres que habían cabalgado con él, que habían sobrevivido gracias a él. Ahora lo rodeaban. Lo atravesaron de lado a lado, con lanzas, sin disparos, sin palabras, solo traición. Algunas versiones hablan de Viviano Nieves y Zenobio, otras de Viviano Nieves y Agatón Chávez. La historia nunca lo dejó claro, pero lo esencial no cambia. El hombre que burló a la justicia, que desafió gobiernos, que sobrevivió guerras, murió, dormido y a manos de los suyos. Cuando la autoridad llegó, ya no había nada que perseguir, solo un cuerpo y una leyenda que apenas comenzaba. Porque tras su muerte surgió una pregunta. ¿Qué pasó con todo lo que robó? Se decía que Juan Chávez, en secreto, incluso de sus propios hombres, escondía su botín en túneles que cruzaban bajo la tierra, conectando cerros y atravesando la ciudad. Sus propios secuaces intentaron encontrar el tesoro. Su esposa Petra Ávila también lo buscó, pero nadie encontró nada. Algunos dicen que quienes se adentraron demasiado nunca regresaron. Y así, el tesoro dejó de ser riqueza para convertirse en advertencia. Con el tiempo, Juan Chávez dejó de ser un hombre. Se convirtió en historia, en mito, en algo que vive entre lo real y lo imaginado. Hoy, incluso existe un lugar donde su nombre sigue presente. Una cabaña donde las leyes de la lógica parecen romperse y donde muchos aseguran que algo no está bien. ¿Fue un criminal? ¿Un político fallido? ¿Un fanático? ¿O simplemente un hombre moldeado por su tiempo? La respuesta depende de quién cuente la historia. Pero hay algo que nadie puede negar. Juan Chávez no murió del todo. Porque mientras exista alguien buscando su tesoro o temiendo su nombre, él seguirá cabalgando. Así termina la historia de Juan Chávez, un hombre que fue gobernador, bandolero, mito y sombra eterna en los caminos. Pero Aguascalientes no guarda solo su nombre. En cada templo, en cada hacienda, en cada calle que cruje bajo la noche, hay relatos que esperan ser contados. Historias de fe, de traición, de tesoros ocultos y de fantasmas que aún cabalgan. Si esta leyenda te estremeció, acompáñanos en el próximo viaje,
Porque Aguascalientes no solo tiene historia, tiene secretos, tiene voces, tiene ecos que aún buscan salida. Y mientras tú escuches, ellos seguirán vivos.